Vamos a comenzar la sesión esta del jueves, que la hemos dedicado al tema sanitario, médico-legal y de asistencia a personas en situación de emergencia. Y vamos a comenzar con el jefe de urgencias del Hospital Donostia, Pablo Busca. Os hemos pasado el currículum, es extensísimo. Y entonces nos va a explicar un poquito cómo efectúan el triaje en urgencias para que conozcamos un poquito esa situación. Sin más, te doy la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer que me hayan invitado a hablar de urgencias. Por otro lado, aparte de mi trabajo, es mi hobby, así que no me cuesta demasiado hacerlo, ¿eh? Y es más, hasta me gusta, así que no tengo mucho problema. Durante los siguientes minutos voy a intentar, además de hablar del triaje, hablarles de lo que son los servicios de urgencias, cómo funcionamos para que nos entiendan mejor y qué es lo que hacemos. Bien, este es el Hospital Donostia. Este es el Hospital Donostia, es el hospital de referencia de Guipúzcoa. Atendemos una población como hospital de primer nivel de unos 340.000 habitantes y como hospital terciario de toda la red de Guipúzcoa atendemos a 700.000. Bien, nuestra población de referencia serían 700.000 habitantes. En el Hospital Donostia, además del servicio de urgencias al cual represento, existen unas urgencias de pediatría, unas urgencias de ginecología, pero hoy lo que me voy a centrar es en las urgencias que tengo el honor de dirigir, que son las urgencias de adulto, las urgencias generales. Durante los últimos años, la verdad es que los servicios de urgencia carecemos cada vez de mayor popularidad. Series de televisión no nos faltan, pero la verdad es que los médicos de urgencias, en general, nos identificamos bastante poco con estas series, que son muy animadas y entretenidas, pero que entendemos que reflejan bastante poco cuál es nuestra forma de funcionamiento. Y esto es una de las cosas en las que voy a intentar explicarles. El médico de urgencias probablemente, y si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Probablemente sea de los médicos más completos que existe. Y esto es lo que intenta representar esta imagen de un médico de urgencias capacitado para hacer... Entonces ya no me muevo, vale. Capacitado para hacer pues innumerables cosas, ¿eh? Pero sobre todo la base de su funcionamiento ya no es tanto el diagnóstico y llegar a saber qué es lo que le pasa, sino que en una primera fase lo que es mantener con vida al paciente para en una segunda fase poder establecer el diagnóstico y la terapéutica a seguir. Para que nos conozcan un poquito más, como les decía, somos el servicio de referencia para todo Guipúzcoa. Nosotros en la urgencia de adultos atendemos 85.634 atenciones anuales, lo que representa unas 241 urgencias día. Ya les puedo avanzar que aunque uno parece que es una cifra elevada, la verdad es que nuestra población se comporta, yo diría, y por los datos que luego les enseñaré, bastante mejor que otras poblaciones. Nuestro tiempo medio de triaje son 3 minutos, ¿qué quiere decir? Que desde que el paciente llega a dar los datos al administrativo y es colocada en un punto de atención, pasan 3 minutos. Tenemos una tasa de ingresos del 26%. ¿Qué quiere decir? Que es una urgencia bastante compleja teniendo en cuenta que la mayoría de los servicios pueden andar por una tasa del 15%. Así que es una urgencia, digamos, bastante urgente y compleja. La estancia media en nuestro servicio es de 166 minutos. El 92,5% de nuestros pacientes están menos de 5 horas. Y la mortalidad es del 0,1%. Atendiendo a las edades de nuestros pacientes, esta sería la distribución por edades. Como ven, la franja por encima de los 70 años, la verdad es que resulta, como menos desde el punto de vista de urgencias, preocupante. Desde el punto de vista de la salud del personal, resulta
todo lo contrario, porque quiere decir que cada vez vivimos más tiempo y esto es lo que refleja este tipo de atenciones. Estos son nuestras franjas horarias de atención. Generalmente los pacientes suelen venir, sobre todo en mayor número, a lo largo de la mañana y luego posteriormente hay un pico hacia las 4 de la tarde. Y esto es común a lo largo de todo el año. Si alguien me pregunta si cuando hay un evento deportivo o un evento de esto disminuye las urgencias, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Pues porque realmente urgencias, como luego les mostraré, urgentes, no hay tantas. La mayoría son, muchas de ellas, urgencias demorables. Bien, generalmente los servicios de urgencias se encuentran en los sótanos de los hospitales. Y generalmente esto es así porque el acceso más rápido suele ser esto. Este sería el sótano de nuestro Hospital Donostia, donde está ubicado el servicio de urgencias. Está ubicado sobre una superficie de 3.100 metros cuadrados. El problema que tiene el estar trabajando en un sótano 24 horas al día, 365 días, es que las condiciones igual no son las ideales, así que mucha parte del servicio carece de ventilación y sobre todo tengan en cuenta que es una estructura que yo diría ya empieza a ser bastante antigua, la cual ha ido creciendo en función de las necesidades, pero sobre una base que ya ha quedado antigua, con lo cual los circuitos dentro del hospital no son los más idóneos para los tiempos en los que vivimos. Cuando uno llega a nuestro servicio, generalmente, sobre todo si conoce otro tipo de urgencias, le llama la atención la tranquilidad con la que trabajamos. Y le llama la atención la tranquilidad porque, como luego les enseñaré, nuestros pasillos están vacíos y uno no tiene la percepción de que hay demasiada gente. Pero en realidad esto es una pequeña trampa, porque en realidad cuando uno entra en nuestro servicio de urgencias, en realidad está accediendo a un servicio que está fragmentado en 3 partes diferentes. Cada una de ellas está dotado tanto de personal como de estructura que les permite ser independientes entre sí. Así que, como les digo, está accediendo a un servicio que luego se fragmentará en 3, así que es muy difícil que tenga una idea global del servicio, sino que uno conocerá la parte de urgencias donde ha sido atendido, pero no conocerá el resto. Este es nuestro box de triaje. ¿De dónde viene esto? Bien, el triaje viene de este señor. La palabra triaje viene de triage. Es una palabra que él la empezó a utilizar. Él fue un cirujano del ejército de Napoleón, Dominique Jean Larrey, que ya en el siglo XVIII pues identificó, este era cirujano, nieto de barbero, como es lógico, porque de ahí es el origen de la mayoría de los cirujanos, por lo menos en su día. Y como les digo, durante las guerras napoleónicas pues se identificó muchas situaciones en las cuales había gente que moría pues porque no recibía los recursos adecuados y sin embargo había actuaciones sobre otro tipo de pacientes que independientemente de que las hubiera o no hubiera, pues ellos iban a sobrevivir. Entonces él lo que hizo fue clasificar a los soldados basándose en las prioridades o en las necesidades de atención. Él lo primero que hizo fue identificar pacientes a los cuales no había nada que hacer, aunque estuvieran vivos. ¿Qué quiere decir? Que los dejaba morir. Otros pacientes en los cuales la intervención suya, cuanto más inmediata era, más vidas podía salvar. Y había otros que los dejaba porque realmente eran urgencias que podían ser demorables. Llama la atención que para Napoleón dijera que esta era la persona más virtuosa que había conocido. Y la verdad es que no es muy conocido, pero sí que en el aspecto de la medicina de urgencias y de la cirugía tiene notables inventos que llaman la atención. Así, por ejemplo, diseñó en esta época las primeras ambulancias medicalizadas, que no deja de tener su chispa, sobre todo para poder atender en ellas a pacientes en el mismo campo de batalla. Bueno, la verdad es que lo debía hacer bastante bien, porque este fue condenado a muerte por el ejército prusiano y la verdad es que le libraron de tal evento debido a la dedicación que había tenido sobre el ejército contrario. Bien, volviendo a nuestra realidad, en el servicio de urgencias lo primero que hacemos cuando llega un paciente es identificar la necesidad que tiene de tratamiento urgente. En la medicina de urgencias, el ABC
lo dirán con mucha frecuencia, porque es la base de nuestro funcionamiento. Como les decía antes, no se trata tanto de llegar al diagnóstico de un paciente, sino de estabilizar al paciente para poder llegar a un diagnóstico, que no es lo mismo. Así que el ABC hace referencia a 3 palabras inglesas que son airway, breathing y circulation. Así que a alguien para vivir le tiene que entrar el aire, ese aire tiene que entrar dentro de los pulmones y ese aire oxigenado tiene que entrar en contacto con la circulación y debe ser adecuada para que alguien viva. Y este es el primer objetivo. Así que en el triaje lo primero que hacemos es identificar qué pacientes están en riesgo vital y esos son, de alguna forma, los que priorizamos sobre el resto. Esto a veces a la gente le cuesta un poquito de entender, porque cuando uno tiene un problema generalmente es capaz de ver su problema, pero no el del de al lado. Así que generalmente en estos sitios la gente suele tener habitualmente bastante prisa y está bastante más interesado en solucionar su problema que solucionar el problema del ajeno. Pero bueno, esto es lo que les intentamos explicar. Hay otra serie de patologías no demorables que para nosotros es muy importante su atención inmediata. Estamos hablando de los síndromes coronarios agudos, que antes eran más conocidos como infartos agudos del miocardio, o bien patologías en las cuales, por ejemplo, códigos ictus, en las cuales nuestra intervención puede disminuir las secuelas y la supervivencia del paciente. Estos son pacientes que, como les digo, para nosotros es nuestra justificación en nuestro trabajo, así que para nosotros estos son prioridades absolutas. Todos los triajes actualmente se clasifican en 5 prioridades y estas prioridades lo que llevan detrás son unos tiempos de respuesta máximo para cada una de ellas. Así, en nuestro caso, la prioridad 1 quiere decir un paciente que no va a esperar nada, que va a pasar inmediatamente. Estamos hablando, en algunos casos, de pacientes politraumatizados, en otros, como les decía antes, de síndromes coronarios agudos, de pacientes con códigos ictus o pacientes en los cuales los síntomas son tan manifiestos que es imposible el manejo de otra forma y que darles una respuesta de forma inmediata. La prioridad 2 serían pacientes que pueden llegar a esperar hasta media hora. En nuestro caso representan tanto uno como otro en torno al 6%. Pacientes que debemos de atender en un caso en 0 minutos y en otros en menos de media hora. Prioridad 3 quiere decir que el paciente, a juicio del médico que está valorando a ese paciente, puede esperar 1 hora. Prioridad 4 quiere decir que pueden esperar hasta 2 horas. Y prioridad 5 quiere decir que pueden esperar 3 horas. ¿Por qué esto es así? Pues porque necesitamos tiempo para organizarnos. No podemos atender a toda la gente según va llegando, porque eso iría en decremento de la gente que realmente precisa de nuestra atención. Así que lo que intentamos hacer es separar para que estos pacientes de aquí sean los principales beneficiados, porque por otro lado, como les decía, es la razón de nuestro trabajo. Pero no solamente se trata de poner prioridades, sino que se trata de ver y de hacer cumplirlas. Y el resultado es este. Cuando a alguien nosotros le decimos que tiene una prioridad 1, la respuesta es 0 minutos. Cuando le decimos que la prioridad es 2, tardamos una media de 8 minutos. Cuando decimos que es 3, 23, P4, 42 y P5, 74. Como saben ustedes, y luego revisaremos, la definición de urgencia es tan amplia que cualquiera podría introducirse en ella. Pero también es cierto que el hospital donde yo trabajo no es el único centro para atender urgencias. Entonces, muchos de estos realmente deberían de ser atendidos en otros puntos diferentes al nuestro. Pero en principio nosotros no negamos la asistencia, como es lógico, a nadie, sino que informamos en muchos casos de que quizás para la patología que tiene otras alternativas diferentes o mejores a la nuestra. Bien, esta clasificación, atendiendo a estas prioridades, no la realiza cualquiera, sino a lo largo de las 24 horas del día, un médico de staff del servicio de urgencias la realiza de forma ininterrumpida. Cuando les digo que nuestro servicio de urgencias está dividido en zonas, estas vendrían a ser las zonas a las que hago referencia. A esto le llamamos área A. Atiende un 39% de nuestras atenciones. Genera un 43% de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que como ustedes les digan que vayan al área A, pues tienen muchos boletos para quedarse ingresados en el hospital. Es una zona de alta complejidad. Son pacientes, muchos de ellos de edad, pero la mayoría de ellos lo que les une es que tienen bastante complejidad en cuanto a la patología que presentan e incluso a los antecedentes que tienen.
Se trata generalmente de procesos médico-quirúrgicos. Bien, esto es la zona B. La zona B lleva un torno al 32% de atenciones. Es una zona donde solamente ingresa el 11%, que para otro hospital sería su tasa normal, y fundamentalmente son pacientes traumáticos, prácticamente su mayoría. Es una zona que la verdad es que afortunadamente para todos va en declive, porque el número de atenciones en relaciones con los traumatismos pues ha bajado bastante, y sobre todo en el tema de los politraumatizados y accidentes de tráfico. Bien. Esta es nuestra área C. Es un área que soporta el 27% de las atenciones, ingresa el 10% y es una zona donde se piden pocas pruebas complementarias, porque en realidad la complejidad de estos pacientes es baja y, como les decía, en muchos casos hasta sería posible su atención en otras zonas diferentes. Lo ubicamos en una zona diferente del resto, como les decía, para que no interfieran el discurrir normal de la urgencia, que realmente es urgente. Esta es nuestra zona de reanimación, a la cual le llamamos susperqueta. Atiende un 0,5% de atenciones, así que tenemos en torno a las 2-3 atenciones día. Estos no suele haber mucha duda acerca de cuál es el destino que toman, el 100% prácticamente ingresan. Y fundamentalmente hace mención a pacientes politraumatizados, pacientes que están en situación de preparada cardiorrespiratoria. Las tres zonas comparten un espacio intermedio que lo llamamos el área de resultados. Nuestros pacientes, cuando llegan a urgencias, son ubicados en una zona y luego posteriormente, cuando son atendidos y son puestas en marcha las pruebas complementarias precisas para su diagnóstico, lo que hacemos es colocarlos en otro punto de atención para tener continuamente espacios para poder seguir viendo los pacientes. Así que este sería un control de enfermería donde los pacientes esperan a las pruebas que hemos iniciado o a las consultas con otros compañeros que están dentro del hospital, como luego les enseñaré. Bien, esta es nuestra área de observación. La verdad es que tuvimos bastante suerte porque fue diseñada justo anteriormente a la crisis, y si no, nos hubiera probablemente hecho en la vida. Nos la entregaron hace año y medio y la verdad es que, bueno, no le recomiendo pasar porque si uno está afuera, mejor. Pero la verdad es que es un sitio que está muy bien. Es un edificio nuevo, perfectamente acondicionado y que cuenta con todos los adelantos propios de los tiempos en los que vivimos. Atendemos en torno a 5.000 pacientes al año. Estos pacientes son pacientes que vienen de la propia urgencia, tienen una estancia media de 21 horas y generalmente son pacientes que están por situaciones diferentes. En unas ocasiones porque les vamos a controlar los síntomas en las siguientes horas, en otros casos porque son pacientes que, estando una serie de horas con nosotros, les podemos evitar un ingreso, y porque en muchos casos representa una verdadera alternativa a la hospitalización, porque en otros casos, mediante nuestro servicio de hospitalización a domicilio, pueden irse a su domicilio, representando una alternativa cómoda para ellos y eficaz para nosotros de cara al ingreso de estos pacientes. En los últimos años, básicamente, nosotros lo que hemos estado insistiendo, y a lo largo de las siguientes diapositivas les mostraré, es básicamente en la organización. Creemos que sin una organización eficaz, pues es imposible desarrollar una práctica médica adecuada. Así que intentamos que todo nuestro funcionamiento sean normas escritas, de fácil accesibilidad, que sean compartidas y que estén actualizadas. Para esto contamos con diferentes grupos dentro del servicio, como luego les indicaré. Bien, ¿de dónde partíamos? En el año 2000 fue el primer servicio en todo el Estado que se informatizó, y aunque esto hoy no lo cuestionaría nadie, pero quizás en el año 2000 sí que esto era más cuestionado. Esto nos permitió, primero, que nuestra letra se entendiera, que nuestros farmacéuticos supieran lo que estábamos recetando, lo cual no es poco. También trajo algún otro problema, y es que los médicos también somos humanos y de vez en cuando también tenemos faltas de ortografía, porque ahora se nos entiende lo que escribimos.
Tenemos todas nuestras imágenes digitalizadas, así que disponemos de toda la información que precisamos para la atención de nuestros pacientes en tiempo real y de muy buena calidad. Pero a su vez, esto trajo unas mejoras que es fácil de entenderlas. Primero, nos permitían analizar con mucha rapidez toda nuestra actividad y controlar nuestros procesos, como luego les enseñaré, con bastante seguridad. El año 2004, alguien decidió que tanto hospital en una misma ubicación no tenía mucho sentido. Así que, como bien recuerdan ustedes, este Hospital Donostia, que sale de la unión de un hospital que proviene de la Diputación, de un hospital que proviene de Seguridad Social, posteriormente Osakidetza, de un hospital psiquiátrico, de un hospital materno-infantil, de un hospital antituberculoso, que posteriormente conocido como el Hospital de Amara. Estos, en el año 2004, alguien pensó que, puesto que estaban todos juntos, ¿para qué duplicar actividad? Y entonces se unieron. Para nosotros supuso esto un problema de forma inicial, digo a nosotros en cuanto al servicio de urgencias, pues porque había varios servicios de urgencias y había que unificarlos en uno. Pero la verdad es que nos vino muy bien para las siguientes averías que les voy a contar que hicimos. Nos pareció que era el momento ideal para acreditarnos por nuestra sociedad científica, y fue el primer servicio de urgencias acreditado en todo el Estado. ¿Y cuál era el interés que tenía esto? Primero, que era una norma hecha por médicos y personal de urgencias destinado a los servicios de urgencias, y que de una forma gráfica y objetiva plasmaba lo que era la situación actual de un servicio. Segundo, que marcaba cuáles eran las líneas de futuro, independientemente de lo que yo o el otro pensara, porque esto estaba hecho por gente que se dedica a ello. Y tercero, era una garantía tanto para los pacientes como para los directivos o para el propio personal de urgencias, saber que de alguna forma toda la actividad que estaba acreditada y estaba certificada por una sociedad científica. Bien, pero nos fuimos más lejos y pensamos, dado que veníamos los dos servicios de culturas diferentes, ¿por qué no escribir y ponernos de acuerdo en todas nuestras formas de funcionar? Y a esto es a lo que le dimos forma haciendo una norma ISO 9001-2000, en la cual, aunque es obvio para lo que estábamos, hubo que definir lo que era nuestra misión, lo que era nuestra visión, lo que eran nuestros valores y una cartera de servicios que, por otro lado, no parece nada del otro mundo, sino parece que debería ser lo lógico. Nos empezamos a adentrar en el mundo de la calidad y de ahí empezamos a desarrollar herramientas como esto, que es básico, un mapa de procesos de los pacientes que son atendidos en el servicio de urgencias. Pero esto no es simplemente, la efectividad de esto no era solamente por el diseño en sí, sino que detrás de esto había, como luego les enseñaré, hasta 70 indicadores de proceso que marcaban la seguridad en cada paso de ellos. Y esto es lo que, a mi juicio, pues revolucionó un poquito nuestra atención, porque ya no estábamos hablando tanto de procesos médicos, sino como de procesos de apoyo que lo que hacían era efectivo y posible que sobre él se sustentara cualquier práctica clínica médica. El análisis de estos procesos nos llevó a cosas interesantes, porque, como se pueden imaginar ustedes, en una urgencia tan grande, cada uno sabe lo que está haciendo él, pero la idea de conjunto, creo que, salvo yo, es difícil tenerla. Y ahora la tendrían todos a raíz del análisis de los procesos y de los datos expuestos. Así que, de vez en cuando, tenemos a alguien que dice que hay que ir con la cabeza debajo del brazo para que la atiendan. Y la verdad es que no recordamos ninguna atención de ese tipo. Pero la realidad es que lo que hay que ir a urgencias es con un problema urgente. ¿Por qué? Porque la respuesta cuando uno va con un problema urgente es adecuada, y cuando no lo va, pues tiene que esperar. Pero es que nuestros pacientes, como les decía antes, P1, P2 y P3, no nos perdonarían que estuviéramos aquí y que ellos estuvieran esperando. Así que es una conclusión interesante. Hay gente que piensa que la gente va a urgencias porque le piden de todo, pero la verdad es que debe ser algún enemigo que tenemos suelto por ahí, porque la gente no va a urgencias porque le piden de todo. La gente va a urgencias, como es obvio, porque se siente bien tratada, y además tiene una ventaja, que se le trata cuando él decide que se le quiere tratar. Y la verdad es que quizás hasta esto tenga que ser así.
Pero realmente, si la atención no fuera la adecuada, los pacientes no irían. Así que, como curiosidad, decirles que 3 de cada 10 pacientes no hacemos más que historiarles, explorarles y hacerles una serie de recomendaciones. Hay gente, y sobre todo cuando uno va a series americanas o incluso a series de televisión, digo, españolas, en las cuales se muestra como que las urgencias están en manos de médicos en formación. Bueno, decirles solamente que nuestra gente de staff es capaz de dar de cada 10, 7 altas ellos solitos, y que las otras 3 altas las dan los residentes con supervisión de su staff. Hay gente que dice que la utilización de morfina es baja. Pues que sepan que nosotros empleamos 4 ampollas por cada 100 urgencias, y que yo creo que los pacientes, cuando acuden con dolor a nuestro servicio de urgencias, pues sin duda podrían ser mejor tratados, pero no hemos emprendido un mal camino. Bien. Hay gente que piensa que se espera mucho para ingresar, y la verdad es que esto es la tónica general cuando uno va a cualquier hospital del Estado. En nuestro caso, el tiempo de respuesta son estos. Si uno va entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, tardará 10 minutos en ingresar. Desde que el médico da la orden de ingreso hasta que el paciente tiene una cama asignada, 10 minutos. Así que creo que en este punto estamos como en un 5 estrellas o mejor. De 6 de la mañana a 12 del mediodía tardará 46,5 minutos de media. Esto quiere decir que algunos tardarán menos y otros tardarán bastante más, sobre todo si el hospital está en un punto de mayor ocupación, como pueden ser las epidemias de gripe. Si uno va entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, 39 minutos, y si uno va de 6 de la tarde a 12 de la noche, 17 minutos. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones de cuándo hay que ir. Como les decía antes, en torno a 70 indicadores regulan toda nuestra actividad. No quiere decir que seamos perfectos, porque estamos muy lejos de serlo, pero quiere decir que al fijar tanto punto intermedio dentro de nuestros procesos, tenemos la capacidad de adelantarnos bastante a los problemas que podemos tener, y tenemos mucha capacidad para identificar nuestros puntos negros en las atenciones, de evitarlos en algún caso, ¿no? El servicio de urgencias, y creo que es fácil de entenderlo, está en el centro de una vorágine que hace que sea bastante complejo. Digo esto porque, por un lado, en la parte interior tenemos todos los servicios dentro del hospital, en la parte exterior tenemos puntos de atención continuada, ambulancias, médicos de cabecera, médicos especialistas, pero ahí no acaba nuestra fiesta, porque también tenemos conexiones con mis amigos, compañeros de mesa, policía, juzgado, mis amigos forenses, en fin. Lo que quiero decir es que estamos en un mundo con mucha interrelación, con mucha gente diferente, así que no estamos muy interesados en discutir cuando estamos realizando las atenciones. Así que intentamos llegar a alianzas, a acuerdos con todos los diferentes integrantes de la atención urgente, de cara a que durante las atenciones por lo menos se minimicen toda esta serie de situaciones que pueden crear conflicto entre especialidades, entre servicios o entre distintas instituciones. Todo esto también nos llevó a una serie de cosas muy interesantes y que se las recomiendo encarecidamente, porque a veces uno es incapaz de ver delante de su propia nariz. Entonces, para esto contamos anualmente con auditorías tanto internas como externas, en las cuales intentamos que la gente, por lo menos considerada por nosotros como los mejores, vengan y nos saquen nuestros propios defectos para intentar mejorar. Estos son miembros del Servicio de Urgencias de Pediatría de Cruces, probablemente el mejor servicio de urgencias de pediatría del Estado, aunque sean bilbaínos, pero algo bueno tienen que tener. Bien. En el año 2009 nos metimos en la gestión clínica, y nos metimos en la gestión clínica básicamente porque a nuestros directivos les interesaba, y cuando a nuestros directivos les interesa, intentamos que a nosotros también nos interese. Entonces, esto permitía, pese a que tenemos bastante autonomía en nuestra gestión, pero sí que tenía un punto más de autonomía que a nosotros nos llamaba la atención, y por eso nos metimos. Nos permitió diseñar nuestro plan funcional, nos permitió establecer unas líneas estratégicas desde el año 2009 al año 2012 y fijar una serie de objetivos ligados a estas líneas estratégicas. En el año 2011 había un hueco que todavía teníamos sin cubrir, y era el papel de la sociedad, y por eso nos metimos en un modelo de FQM.
y hace 15 días pues hemos obtenido esta certificación. Bien, aunque a veces se nos puede olvidar, pero sí que tenemos claro que los pacientes es el objeto de nuestro trabajo y que nos interesa cuidarlos lo máximo posible. Así que intentamos llegar a acuerdos con nuestras asociaciones próximas, no forzando la situación, pero nos brindamos a todas las asociaciones a llegar a acuerdos con nosotros. Este es un acuerdo muy interesante con la Asociación de Hemofílicos de Guipúzcoa, en el cual hemos establecido incluso unas normas para su atención, bueno, unas recomendaciones, etcétera, etcétera, que sin duda han servido para que las dos entidades salgan ganando. Establecemos grupos focales en los cuales invitamos a pacientes a que nos den y nos informen de sus experiencias de cara a intentar mejorar. Analizamos sus quejas y reclamaciones para buscar otra fuente de información de cara a seguir mejorando. Intentamos suministrarle el máximo de información que tenemos e intentamos seguirle la pista a este señor muy de cerca. Se llama Albert Llobel y probablemente si se presentaran unas elecciones pues andaría cerca de, no sé si cogería gobierno, pero casi, porque tiene 300.000 afiliados. Es el presidente del Foro Español de Pacientes y para mí es una autoridad en muchos temas y de urgencias y de medicina en general. E intentamos dar un paso más y después de la medicina basada en la evidencia, como él habla, intentamos llegar a esto, a la medicina basada en la efectividad. Intentamos y nos evaluamos constantemente para dar más valor a nuestra historia clínica y a la exploración, colocándolas en un primer plano y llevando la tecnología a un segundo. Intentamos optimizar nuestras pruebas complementarias, así que no nos conformamos con no pedir nada al 30%, sino intentamos además, si no son precisas, coger vías, no coger, etcétera, 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 y someter a gente a radiaciones innecesarias. Intentamos huir de lo que algunos denominan la medicina defensiva. E intentamos desarrollar una parte de nuestro cerebro que yo creo que la tenemos un poco atrofiada, que se refiere a la ética y a otros conceptos como relacionados con ella. Esta es la edición de este manual con los pacientes hemofílicos. Actualmente estamos trabajando con los pacientes trasplantados cardíacos de cara a incrementar el número de donaciones. Bueno, todo este lío ha servido para bastantes cosas. Desde luego esperamos para que los pacientes se sientan mejor atendidos o incluso ustedes que tienen bastante buena salud, para que sepan que si algún día les pasa algo, pues no están en malas manos. Pero también ha servido para más cosas. Ha servido también, de alguna forma, para reducir nuestro número de urgencias. Así, en el año 2003 nosotros veíamos 103.227. Si hubiéramos seguido así, no sé cuántas urgencias veríamos en la actualidad. Pero fruto de todo el análisis de nuestros procesos, de reevaluar todos nuestros procedimientos, hemos conseguido que en la actualidad la cifra de urgencias se reduzca hasta 85.634. Esto es una cosa muy inhabitual en los servicios de urgencias. Además, como ven ustedes, no hay una caída brusca, sino que es una caída progresiva, que todavía seguirá cayendo. Bien. Este es otro gráfico que ilustra un poquito lo que les decía. En el año 2005, un 66% de nuestros pacientes acudían a urgencias por iniciativa propia. Hoy lo hacen un 61%. Ya sé que todavía es una cifra muy alta, pero también me doy cuenta que estamos en el camino adecuado. Y es que no podría ser de otra forma, porque si uno lee lo que la OMS reconoce como urgencia, pues fíjense, ¿no? La aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención, en fin, lo que a uno le parezca que es una urgencia. A nosotros no estamos en desacuerdo con esto. Lo único que les decimos, y aprovechamos todos los foros para repetírselo, es que, de acuerdo, pero que cuando ellos sientan esto, que le den la vuelta a la tarjeta sanitaria, que le den la vuelta a la tarjeta sanitaria y llamen al número indicado. Y si no la tienen o no se acuerdan de cuál es el número indicado, que llamen aquí. Porque en realidad
es el que va a poner orden en toda esta serie de atenciones, porque en realidad creo que utilizar nuestro servicio de urgencias para procesos para los cuales no es estrictamente necesario, de alguna forma es impedir que nosotros hagamos las atenciones sobre la gente que realmente las precisa. Bien. Pero esto no sería posible si no fuera por el colectivo que hay detrás. Yo suelo decir que somos una pequeña empresa, pero la verdad es que según le doy vueltas, más que una pequeña empresa, me parece que somos una de las más grandes empresas, porque solamente el servicio de urgencias tiene 200 trabajadores, así que, y el hospital tiene 4.500, así que no sé, a ver quién nos gana, ¿no? En fin, lo que uno intenta es implicar al personal a través de sesiones, a través de formación, a través de una comunicación fluida con ellos, intentando montar grupos multidisciplinares, en los cuales contamos con todos. Contamos con administrativos, auxiliares, celadores. ¿Por qué? Porque nos interesa la opinión que tiene cada uno de ellos y porque además cada uno de ellos ve el proceso de una forma diferente y eso es lo que enriquece al final el proceso. Intentamos fomentar actos lúdicos, los más posibles. De hecho, es un indicador de calidad. Y también les preguntamos cada cierto tiempo qué es lo que opinan de todo nuestro funcionamiento y de todas las relaciones que tenemos con otros servicios y con nosotros mismos. Tenemos muchas herramientas de comunicación y la verdad es que pese a eso la gente nos sigue poniendo pegas en el sentido de que la comunicación podría mejorar y la verdad es que seguro que sí, pero estamos al borde ya del tantán porque tenemos boletines que sacamos mensualmente para que la gente pueda estar informada mensualmente de todas las modificaciones y cambios que hay y la verdad es que todos los meses hay unas cuantas. Todos tenemos una base de datos con todos los correos electrónicos de todos nuestros trabajadores y así se los hacemos llegar. Tenemos una página web en la que cada día entran más de 400 personas para buscar información, no solamente de aquí, sino de todo el país, incluso del mundo en general. Intentamos aprovechar estos foros y cualquier tipo de foro para comunicar lo que estamos haciendo e intentamos en la medida de nuestras posibilidades innovar. Intentamos colaborar con los medios de prensa y la verdad es que no ponemos ninguna pega cuando alguien nos dice de acudir a colegios o acudir a cualquier charla en la cual pues se puedan beneficiar de la formación o la información que podemos realizar. Estamos abiertos a todo tipo de asociaciones o demás para llegar a arreglos, acuerdos, pactos, lo que sea preciso. Y nos quedan varias cosas por adentrarnos más en ellas, como son la investigación y la realización de publicaciones. Bien, este es un colegio al que nos invitaron y estamos encantados de ir. Son diferentes artilugios que esperemos que no precise usted, ninguno de ustedes, de ninguno de ellos, pero que, vamos, disponemos de tecnología de última generación en muchos campos. Nos vamos cada vez más a todo lo desechable, así que para ustedes eso debería de ser una seguridad también. Pero bueno, no sería justo hablar de las atenciones de urgencias hablando solamente del servicio de urgencias, así que cuando alguien me pregunta, ¿y en ese hospital cuánta gente hay de guardia? Yo no puedo responder de los míos, que son unos cuantos, pero este es el resto del personal que está dentro de un hospital. Puede haber hasta 50 médicos de diferentes especialidades atentos a los pacientes que tienen ingresados o atentos a determinadas urgencias que a través de nuestros servicios les pueda llegar. Durante los 3 últimos años hemos sido nominados como mejor servicio de urgencias de todo el Estado, de lo cual estamos orgullosos y este año pues esperamos renovarlo. Estos son nuestros pasillos de urgencias, de los cuales también estamos orgullosos de que no haya aquí ningún paciente, ninguna camilla, ni nada por el estilo. Y en fin, nos quedan todavía una serie de cosas que esperemos que este año se vayan cumpliendo, como es la creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, que parece mentira que a estas alturas todavía no se haya creado, y el establecimiento de una serie de indicadores que afectan a los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque cuando uno no los establece, como que no los mide, y si no los mide, como que le importa poco lo que ocurra. Entonces, desde aquí también proponemos que nos parece razonable que se fijara, por ejemplo,
que la estancia máxima de los pacientes en un servicio de urgencias fuera de 5 horas. No oigo ninguna carcajada, pero cuando yo esto lo suelto fuera de aquí, las carcajadas se oyen desde la calle. Porque hay muchos servicios donde los pacientes pueden permanecer 12, 24, 36, 48 y hasta 3 días en el propio servicio de urgencias. Y sin más, pues muchas gracias por todo y para lo que ustedes quieran, aquí estoy.